swat.com.uy y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. La 30. Fiel a su historia y sus raíces, puso a todo el dial uruguayo bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10. Bajo la lupa. Un periodístico sin mordazas. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Este año tuvimos oportunidad de repensar muchas cosas. Nos dimos cuenta que si alguien querido necesita estar acompañado, Acompaña es la respuesta. Porque Acompaña es el único servicio integrado por enfermeros titulados capaces de cuidar el bienestar de nuestro ser querido e incluso llevar adelante un informe técnico diario. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Mascarillas, barbijos, tapaboca. Muchos decían, no, tapaboca no es correcto, porque tapaboca es tapaboca, vos te cubrís toda la cara. ¿Vos sabés que no? Que estaban en lo correcto muchos uruguayos que decían tapabocas. Hay un informe que se publica en el portal de Epoch Times, La Gran Época en español. Es un portal independiente en los Estados Unidos, fundado por chinos disidentes, pero ya segunda, tercera generación, ciudadanos norteamericanos, pero por supuesto con un gran equipo también de norteamericanos provenientes de otras migraciones, porque todos acá en América somos países de migración. Y escribe en este portal que es sumamente interesante, es un periodismo de investigación, donde hay grandes personalidades del periodismo de ese país. Y lo bueno de que al ser independientes no están atados a ningún tipo de corporativismo o interés político partidario, por ejemplo, o corporaciones financieras, se autofinancian, incluso te piden aportes. Capaz que nosotros acá vamos a tener que hacer lo mismo, Maxi, empezar a pedir aportes para que empiecen a financiar un poco la producción. ¿Sabés que mascarillas contra el coronavirus? ¿A quién protegen de la COVID-19, como se dice, o de la COVID? Bueno, del coronavirus, ¿no? ¿A ti o a los demás? Una pregunta que le vamos a formular al doctor Álvaro Ronco, quien viene cuestionándose un montón de cosas a modo de preguntas metodológicas, científicas, en cuanto a testeos, en cuanto a mapeo. Habíamos hablado con él la semana próxima pasada en su columna de los jueves respecto a esos temas, en quiénes incide más la enfermedad, cómo los encontró, en qué situación estaban, alimentación, bueno, un montón de cosas que nos viene diciendo el doctor Álvaro Ronco. ¿Cómo te va, Álvaro? Bienvenido. Muchas gracias, Rubén, muy buen día, un saludo para ti, para toda la audiencia, con mucho gusto. Bueno, sabés que hay un gran informe que estaba leyendo yo, creo que lo compartí contigo, que es respecto a este tema, y hay otros temas, por supuesto, para seguir tratando contigo, hay mucha tela para cortar acá, ¿no? Dice esta nota, que es escrita por Simon Colstow, si están bien diseñados los cubrebocas, pueden ser efectivos para reducir la extensión de la propagación del virus. ¿Debemos usar mascarillas?, pregunta el periodista. Bueno, le decimos a nuestros hijos que se cubran la boca cuando tosen, de manera que cuando no podemos predecir quién se enfermará o no de COVID-19, tiene mucho sentido usar una mascarilla en público. Pero no todas las mascarillas son iguales. Pueden dividirse en dos categorías. Las mascarillas respiratorias diseñadas principalmente para proteger al usuario y los cubrebocas. Los cubrebocas, acá le decimos tapabocas, que pueden considerarse que actúan más como dispositivos para desviar la respiración. Yo lo veo cuando me pongo los lentes, que se empañan totalmente, ¿no? Aunque, bueno, sí. ¿Qué tema ese, Álvaro? No sé qué opinión tenés formada, si has podido ver este artículo y otros, y bueno, según tus pesquisas, ¿no? Sí, yo creo que para la audiencia me parece que le voy a aportar más dudas que certezas. Pero me queda claro que desde que se empezó a conversar y a discutir sobre esto un año atrás, hubo de todo, porque se generaron hasta personas donde
a través de una demostración del pasaje de la respiración por mascarillas, establecían que unas servían y otras no. Sí. Y yo creo que es bueno lo que el artículo señala en la división, en la gran clasificación, porque hay unas que son más de uso técnico, profesional, y otras que pueden ser más de uso común, más popular. Ujú. Pero también estoy de acuerdo, en última instancia, con, por lo menos en este momento, debo reconocer que las primeras, evidentemente, que protegen las que son las llamadas técnicas, como la N95, esas que son Sí. de un aspecto mucho más elaborado Ujú. y que tienen otros materiales en su constitución, esas son de protección individual, mientras que lo que usamos comúnmente, nosotros lo tenemos en ambos sentidos, pero la intención o el objetivo es básicamente que no seamos diseminadores en el caso de estar afectados. Sí, por eso bien dice el artículo, viste, Claro, que de todas maneras sirven para, digamos, de algún modo difuminar o desviar esa respiración que si fuera muy directa, claro, bueno, provocaría mucho más claro, contagios. claro. Entonces, muchas veces a instancias de esto, que es el tamaño de un virus, Mm. comparado con lo que podrían ser otros elementos, algunos descalificaron el uso de la simple mascarilla, del barbijo o tapabocas. Y yo creo que ahí es donde hay controversia justificada, porque uno debe pensar, bueno, los virus están en un ambiente determinado, sobre todo si es un ambiente cerrado, pero el virus no viaja solo, el virus viaja con gotículas, pequeñas microgotas de agua, que en general es agua de la saliva, de la respiración. Que emitimos al respirar, claro. Ahí está. Entonces, evidentemente que las tramas de las telas o del material utilizado podrán influir, pero que finalmente muchas de esas microgotas se topan con el entramado y en un sentido y otro, o sea, no es unívoco, no es unidireccional, sino que puede también tornar, como se decía, más eficaz la contención desde una persona hacia el ambiente, como también limitar algo de la llegada desde el ambiente a la persona. Lo que pasa es que, claro, como no es hermético, pueden haber vías de escape o de llegada, según como se lo mire. Claro. Entonces, lo tenemos que relativizar, pero que si nosotros nos guiamos por imágenes que mucho antes de lo del COVID veíamos en fotos, en videos, en películas, por ejemplo, en los japoneses, ¿tá? Digamos, ese cuidado mediante una circulación libre total de la gente en las calles, en los metros, o sea, en el transporte colectivo, digo, todo eso, donde hay momentos que el uso de la mascarilla es masivo, no al 100%, pero es ampliamente masivo. Bueno, eso lo hacen, y aunque tenga valor empírico y bueno, y uno pueda carecer en la actualidad de los estudios que se reclaman respecto a lo del COVID concretamente, hay un fundamento como para poder generar un marco de mayor seguridad, que en definitiva sirve para que lo que usamos, aunque sea en algunos ambientes, ataje, retenga una parte de microorganismos que si ingresaran nos complican. Sí, sí. Eso lo tenemos que manejar como que es el producto, digamos, de una situación más estándar, más común en ambientes cualesquiera. Pero otra cosa son los ambientes donde hay cargas virales intensas, en ambientes médicos, en ambientes de emergencia, donde ellos sí tienen que ocuparse de estar doble o triplemente protegidos, y aún así algunos caen, porque bueno, caen, digo, como presa de lo que es la contaminación viral. Claro, claro. Es otra cosa, tenemos que separar también los ambientes. Así Álvaro, que, sí, en momentos que son distintos, que son especiales, también justifica tener, con todas las eventualidades y con todas las limitaciones que se le pueda reconocer, conviene tener un poco de énfasis, hacer un poco de énfasis en este uso que ayuda. Sí, sin duda. Yo no soy un partidario realmente de que en lugares muy abiertos donde circula poca gente, uno en la calle se prive de oxigenarse debidamente. Entonces no tiene mucho sentido. Por supuesto. Voy a decir también, veo manejar personas adentro de su auto con bueno, eso los barbijos.
Sí, no. Me parece que eso es un sinsentido completamente, y lo digo con respeto a quienes lo hacen, porque es más, lo veo en el hospital donde yo trabajo, aquí en el Pereira Rosell, digamos, simplemente a la hora de llegar o de irme. O sea, hay gente que lo ha tomado al pie de la letra. Bueno, todo es respetable, pero no siempre está justificado hasta tal. Sí, que incluso la autoridad sanitaria lo explicó más de una vez, más de una vez lo explicó también Radi, lo explicó Cohen, por ejemplo, que no es necesario, cuando una persona va caminando sola por la calle, cuando va solo, no es necesario usar el tapabocas. Claro. Porque si no te estás evitando respirar correctamente, como tú decís. Lo mismo que el que va solo en su coche. Si va solo no tiene ningún sentido. Pero bueno, me río porque digo, pero no con respeto, ¿no? Pero hay un aspecto que es de la presión social, porque en este momento hay mucha gente que es fanatizada y yo no diría no es un fanatismo político, es un tema de fanatismo temático, fanatizada, está dividiendo otra vez más en buenos y malos, en considerados y desconsiderados, en generosos y egoístas, por ejemplo, son las categorías que se me ocurren y vienen a mi mente en este momento, pero hay muchas más. En aquellos que toman en cuenta a rajatabla ciertas sugerencias o recomendaciones y los que no las toman en cuenta porque de repente se considera exagerado. Y con esto que estoy diciendo no es que yo esté a favor de aglomeraciones ni otras cosas. Me parece que es entendible la postura. Digo, hay límites donde se puede hacer un uso, eficaz. No sé si óptimo, pero eficaz. No, sin duda. Además, se recomienda el tapaboca, no cabe duda, como tú decís, eso es importante. Pero estaba bueno aclarar estos temas que en esta nota se aclaran muy bien, porque de pronto hay gente que se puede ver llevada a pensar erróneamente que el tapabocas te cubre a un 100% la posibilidad de contagio. No es así. Lo que sí es que evita mucho contagio, como tú decís, en lugares cerrados. Ejemplo, el ómnibus, y si tenés que transitar mucho tiempo en el ómnibus, que por más que abran las ventanillas hay mucha gente, en oficinas, cuando vas en el coche con más de una persona, cuando entras a un negocio a comprar algo, a cualquiera sea el negocio, pero en ese sentido, está ya establecido en la sociedad uruguaya que tenés que entrar con el tapabocas. A cualquier negocio, a una farmacia, a una panadería, a un supermercado, lo que fuere, te pones el tapabocas para entrar. Lo mismo si vas a subir al ómnibus, es lo mismo. Ahora, otra cosa que yo observo es que hay un importante número de acatamiento en la población, y lo veo en todo, Yo acá que ando después por el centro, gente joven, muchachos, todo el mundo con tapabocas caminando, y cuando van en grupo de 2 o 3 más que más. Pero pero otra cosa que es importante destacar es el tema de la mascarilla profesional, que acá en el estudio también se explica lo que tú nos estás explicando. Incluso vi ayer a Cipriani con Villar planteando una nueva disposición sanitaria, que es que los médicos y enfermeros también usen esa mascarilla en las salas de sanatorio hospital donde no hay enfermos de COVID, porque ahí se cometió un error. Y claro, yo decía, si nosotros todos estamos usando el tapabocas para ir a un supermercado, ¿cómo no lo va a usar la enfermera, el enfermero o el médico que están en un centro hospitalario, por más que esté en un área de pacientes no COVID? Eso parece que era un error también. Bueno, el otro tipo de mascarillas, como tú explicas, que son las mascarillas respiratorias, que están más bien destinadas técnicamente al personal de la salud, todo el personal de la salud, incluso hasta funcionarios administrativos que estén dentro de un sanatorio, hospital o mutualista, se presentan en variedades de tipos y medidas que van desde los equipos de respiración autónoma, la ERA, hasta las mascarillas desechables llamadas mascarillas filtrantes parciales FFP, y hay distintos modelos. Incluso está la mascarilla respiratoria N95 con válvula. En el Reino Unido y en Europa, las FFP, que pueden dividirse en 3 categorías dependiendo de cuántas partículas de sal, diámetro promedio de 0,6 micrómetros, y partículas de aceite, que es el diámetro promedio 0,4 micrómetros, dejan pasar, que debe ser el promedio de que tienen las gotículas, ¿no? Para comparar, un cabello humano tiene 75 micrómetros de ancho. Las mascarillas FFP1 pueden evitar que 80% de las partículas pasen a través de ellas. Las FFP2, el 94%. Y las FFP3, 99%. Esta eficacia relativamente alta de filtración de las mascarillas también hace que sea bastante difícil respirar con ellas.
Así que en ocasiones se les agrega una válvula. Exactamente. Sí, es todo un tema. Eso que tú comentabas desborda el nivel de mi conocimiento, porque evidentemente que a veces hay que adaptarse a las necesidades o las demandas que cada área implica. Claro. El trabajo mío es más compatible con trabajos administrativos a la hora digamos, de compartir un tiempo en escritorio. Sin duda. Para investigar. Pero de cualquier manera, venía bien. Lo que hay que tratar es de ser vamos a decir, constante, a adquirir el hábito y a hacerlo en forma sistemática, porque va a tener su límite en el tiempo, es de desear, sin saber cuándo. Sí. Pero y nosotros estas medidas externas las tenemos que seguir, porque no es caprichoso, esto es algo que influye en la protección también frente a otros elementos que no son tan notorios, son los de siempre, como otras cepas virales y como elementos bacterianos que en el aire que respiran algunas personas podrían también estar. Sí. Entonces nos protegemos de todo. Por supuesto. Y eso de alguna manera también se lo ha vinculado al descenso de todas las consultas habituales de cuadros respiratorios agudos, sobre todo, digamos, en tiempo de otoño e invierno. Sí. Hay varios factores ahí que están contribuyentes a este descenso que va notando, ¿no?, la autoridad sanitaria, como ayer lo dieron en la conferencia. Por un lado, la campaña vacunatoria. Por otro lado, lo que tú decís, que se ha instalado con mucho más fuerza en la población ese cuidado del uso del tapaboca, con el lavado de manos, las distancias físicas. Para cerrar esta nota, me parecía interesante compartirla contigo, Álvaro. Sé que no es tu especialidad, pero es bueno aprovechar este espacio contigo, que es el espacio de la salud, de la medicina, para tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Y poder colaborar desde acá. ¿Sabés que la nota esta que yo comparto contigo la escribió Simon Colstow, que es profesor de cuidados a la salud, es decir, es doctor en medicina, y es profesor, además catedrático, de los cuidados a la salud basados en evidencia de la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra. O sea, no estamos hablando de un articulista, un mero periodista, sino que este artículo lo publica una autoridad sanitaria, inclusive de Inglaterra, ¿no? Eso está bueno también decírselo a los oyentes, que estamos compartiendo contigo un artículo que es de fuente confiable. Que además los británicos tienen un sitial de privilegio en lo que es epidemiología e higiene, porque lo principal antiguo y lo principal moderno, estoy remontándome simplemente al siglo pasado, en epidemiología, digamos, lo principal de investigación ha provenido de allí. Perfecto. Álvaro, dejo esta en el strip picando para la que viene, si te parece, y también volvemos a tu especialidad, que es la nutrición, para cuidarnos de todo esto. Pero mirá qué preguntas se plantean acá. El periodista Roger Simon publicó un artículo el 26 de abril de este año. Dicen: lo que se supone que es una gran primicia, el Daily Mail acaba de publicar nuevas y preocupantes pistas sobre los orígenes del COVID. Cómo los científicos del laboratorio de Wuhan ayudaron al ejército chino en un proyecto secreto para encontrar virus animales. Algo así como un arma de bioterrorismo. Qué tema, ¿eh? Y hay todo un informe muy profundo que es toda una bomba, ¿no? Exactamente, porque uno siempre va a terminar preguntándose, cuando oye o lee un argumento como de que se está explorando cómo son los mecanismos para que los virus ataquen tan fuerte. A ver, ya a esta altura creo que es difícil aceptar un argumento que es casi como pueril, porque evidentemente que investigar solo para conocer los mecanismos no, es algo que seguramente tiene otras aristas que por ahora las podemos suponer. Sí. Yo quiero dejar planteado también para el propio interés de la audiencia que tenemos, yo ya lo tengo preparado, el tema del zinc, un mineral que juega un papel muy importante, que se lo ha menoscabado bastante en el medio nacional, en el sentido de no darle, el menoscabo viene por no darle importancia como merece, por omisión. Claro, nadie ha salido a hablar en contra, ni uno escucha nada. El tema es que tampoco escucha nada a favor de muchas otras cosas que son útiles. Y el zinc tiene un papel muy importante que yo quiero desarrollar bien, a partir de todo lo que implica en sus elementos
relacionados a las infecciones, al sistema inmune, a las inflamaciones, y del punto de vista nutricional, cómo indirectamente también puede colaborar en la salud y en mejor control de esto. Así que la dejo picando. Buenísimo. Queda un tema enorme, un temazo para el próximo jueves, Álvaro. Muchísimas gracias. Va a estar de parabienes el diputado César Vega, que está insistiendo con el zinc. Así que le vamos a informar y vas a tener un oyente fiel ahí, entre los que tenemos, que son un montón que te siguen afortunadamente, Álvaro. Una muy buena jornada. Sí. Muchísimas gracias una vez más por este momento, por este espacio del programa vinculado a la salud, y vamos con ese tema, sí, cómo no, queda planteado entonces el zinc. Gracias, Muchas Álvaro. Gracias, igual para ti, y la cita es dentro de 7 días. Gracias, Álvaro. Dentro de 7 días, con el doctor Álvaro Ronco, epidemiólogo y nutricionista de nuestro país. Vamos a ir con ese tema. Y vamos rápidamente a una nota que no estaba prevista, pero que a último momento la coordinamos con el diputado Conrado Rodríguez, dado que mañana no va a poder estar en el programa, y vamos a intentar sacar una nota o vía Zoom. Si no se puede, la hacemos vía telefónica. Ya nos vamos rápido a una pausa y establecemos contacto con él. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Para sofocar cualquier tipo de fuego, Sofocón, la empresa de materiales contra incendios atendida por sus propios dueños. Venta y recarga de todo tipo de extinguidores. Habilitaciones ante bomberos. Sofocón, La Paz 1610, esquina Magallanes, Montevideo. 2408-6790. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Cuando estudiamos, entregamos dedicación. Cuando trabajamos, entregamos esfuerzo. Cuando compartimos algo, entregamos confianza. Cuando reparte Sirte, entrega más de 90 años de agua pura y natural. Sirte, agua mineral natural y la más variada línea de refrescos directamente a su domicilio. Con solo llamar al 312-0072. Sirte, indudablemente nuestra. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Sí, hay hábitos que cambiaron para siempre. De ahora en más, si te resfrías usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Estoy tomando nota acá de las direcciones para darles a ustedes. Pueden ingresar a www.libertas.uy, ahí tenés un compendio de noticias muy importante a nivel nacional e internacional. También está todo nuestro programa subido, el archivo madre está en nuestra web. Estamos en Facebook, en donde estamos. Estamos también por YouTube, en nuestro canal, que es Mirá en dónde estamos. Y ahora precisamente estamos a punto de conversar con el diputado Conrado Rodríguez, quien está vía Zoom, así que lo vas a poder después, también esta columna, la vas a poder ver en nuestro canal
YouTube, mirá en dónde estamos, o en Facebook. Está hoy él porque no puede estar mañana, que es la columna habitual de los viernes, donde él presencialmente viene con muchísima generosidad a conversar con nosotros acerca del quehacer nacional, fundamentalmente del quehacer parlamentario, que es la tarea que él cumple como diputado del Partido Colorado. ¿Cómo te va, Conrado? Hola. No hay retorno de sonido. Me dice Maxi, espera un poquito, que a ver si podemos lograr que haya sonido. Ahora sí, estoy haciendo de relator, Maxi. Prácticamente a la gente le estoy relatando la función que cumple este volante central, en términos futbolísticos, que es Maxi Pérez, que puede ser una especie de Enzo Pérez, hablando de los mismos apellidos. Sí, dice que sí. Ah, sos vos para elegir jugadores, en el sentido de jugadores técnicamente muy capacitados. Enzo Pérez, qué volante, ¿no? Que tiene River, el River de Gallardo. Ahora sí, Conrado, ¿estás con nosotros? Perfecto, ahí ahora sí nos escuchamos. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a la audiencia. Bueno, le pedimos especialmente a ver si podíamos cambiar el día, pero aquí estamos con un tema que me parece que es de vital importancia para el país, ¿no? El tema de su inserción internacional. En los últimos días ha estado en el candelero a través de la reunión de los presidentes de los países que integran el Mercosur. Allí ustedes recordarán hace pocos días con la presidencia pro tempore de Argentina, donde hubo alguna escaramuza no deseada, porque a nuestro juicio fue el presidente argentino quien asumió un rol realmente muy antipático cuando se es presidente pro tempore. Uno es anfitrión en una casa y no le puede decir a uno de los que integran esa casa o los que viven en esa casa que en definitiva que si no están a gusto que se vayan, ¿no? Sí, claro, claro. Tuvo la actitud como de un monarca, ¿no? Parecía la actitud de una especie de mandamás, como si fuera el dueño de Mercosur, pero bueno. En ese momento dijimos que realmente el presidente argentino demostraba no tener categoría. Pero más allá de la política de cada uno de los actores políticos, acá lo importante son los países y son los pueblos. Por lo tanto, insertados en una comarca donde obviamente que vamos a convivir por el resto de nuestros días con nuestros vecinos, claro. Tenemos una oportunidad, y la oportunidad está dada en la posibilidad de la flexibilización del Mercosur. Ustedes recordarán que cuando se fundó el Mercosur tuvo una aspiración que fue una unión aduanera que le permitiera al Mercosur ser una plataforma de despegue, sobre todo para los países más chicos, que en definitiva por sus escalas tienen menos posibilidades que Argentina y Brasil. Claro. A nosotros en aquel momento, en el año 91, lo que se soñaba era la posibilidad de insertarnos en el mundo a través de un mercado mucho más amplio al que tiene el Uruguay, y que le permitiera negociar con otros mercados, en mejores condiciones, ¿no? En igualdad de condiciones. Lamentablemente, con los años eso no se ha dado. No se ha dado fruto de los diferentes intereses de los países integrantes del Mercosur, sobre todo Argentina y Brasil, que han trancado posibilidades de que los socios menores pudieran desarrollarse. Y la solicitud que viene haciendo el Uruguay no es nueva, porque ya desde el gobierno del presidente Jorge Valle se viene pidiendo flexibilización para que los integrantes del Mercosur puedan negociar con terceros países extrabloque, o con la posibilidad también de poder negociar con otros bloques. Claro. Esta oportunidad se ha negado una y otra vez. Los diferentes presidentes que han sucedido al presidente Valle también lo solicitaron, y la particularidad es que el presidente Lacalle Pou lo está haciendo con mucha fuerza. Sí. Está haciéndolo realmente con mucha fuerza, y en cada uno de los foros internacionales está pidiendo la posibilidad de que el Uruguay tenga oportunidades. Y eso me parece realmente muy destacable. ¿Por qué? Porque un país chico como el Uruguay precisa de una gran inserción internacional, de la posibilidad de tener mercados que le permitan poder comerciar sus productos con determinadas preferencias y determinados, privilegios a la hora de pagar aranceles. Claro. Y eso
y eso obviamente se refleja en mayor cantidad de puestos laborales en el Uruguay, ¿no? En riqueza para el Uruguay. Entonces, específicamente, Rubén, lo que solicitó el Uruguay ahora en esta última cumbre de presidentes fue la flexibilización de la normativa que tiene el Mercosur, que data desde el año 2000, que es la resolución 32 del año 2000, en el cual los países habían comprometido a negociar en conjunto posibilidad de acuerdos con terceros países y con otros bloques comerciales. Bueno, flexibilizar esa resolución 32 del 2000 y permitir de que se pueda negociar con otras libertades. Bien. Específicamente, ahora el planteo que hace oficialmente el Uruguay, que lo hizo a través de una reunión de cancilleres, fue una negociación a través del bloque, pero cuando los integrantes del bloque no estén de acuerdo con alguna preferencia, por ejemplo, arancelaria con respecto a algún producto específico, permitir que los países integrantes puedan seguir negociando individualmente, en este caso Uruguay, por ejemplo, con China, en el caso que el Mercosur se decidiera negociar un tratado de comercio con China, que pudiera ser ofrecer listados individuales de productos a la contraparte y que de alguna manera no sea vetado, digamos, por los otros integrantes del Mercosur. Claro. Esa es una modalidad que es bien interesante, porque habitualmente no se da en los acuerdos que realizan los bloques, pero que tiene un antecedente también, porque con una diferencia. El antecedente es el acuerdo con la Unión Europea, que se había trancado en los últimos tiempos, lamentablemente, pero que ahora se viene impulsando nuevamente una negociación en 4 o 5 áreas donde Europa había tenido sus reparos. Y el antecedente del acuerdo con la Unión Europea indica de que, por ejemplo, no hay que esperar la ratificación de todos los países del Mercosur para que entre en vigencia ese acuerdo. Que también constituyó algo novedoso para lo que son los acuerdos internacionales. Entonces, con este antecedente y alguno más que también pueda existir, Uruguay intenta avanzar en flexibilizar las normas del Mercosur, no yéndose del Mercosur, sino que permitiendo de que los países puedan avanzar individualmente, pero negociando dentro del bloque y a través del bloque. Realmente me parece algo interesante y algo muy importante a destacar, que esto sucedió hace muy pocos días. Va a haber una reunión ahora en la primera quincena de mayo, de lo que se llama el Mercado Común, que es la reunión de los cancilleres y de ministros de Economía del bloque. Allí Uruguay va a poner arriba de la mesa una propuesta formal de flexibilización, de posibilidad también de negociar a diferentes velocidades por parte de los países, cuando tienen algunos reparos o temores con respecto a sus industrias nacionales. Eso nos permitiría realmente, si el resto del bloque está de acuerdo, sabemos que Brasil ha apoyado esta postura de Uruguay, y eso es muy, muy importante, porque Brasil realmente es el principal país hoy por hoy dentro del Mercosur, porque es su mercado y su poder económico y la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Sí, claro, y el mercado está teniendo, digamos, indicios de crecimiento incluso en su producción. Pero el Producto Bruto crece, hay un plan de inversión, por ejemplo, me enteré el otro día, lo comentaba con Caumón, 5.000 kilómetros de distancia de licitación privada de puertos, van a fortalecer mucho la política portuaria, van a establecer trenes, van a hacer trenes, por ejemplo. Si Brasil viene con un montón de proyectos y, como tú decís, está muy apegado a la línea uruguaya del pragmatismo, ¿no?, que plantea el presidente. Plantea resolver estos temas con mucho pragmatismo. Me quedo con esto que decías, Conrado, de la Unión Europea en 4 o 5 áreas puede viabilizar acuerdos, por ejemplo, quizá bilaterales entre el bloque y Uruguay, y ese antecedente también es importante, genera un antecedente internacional en cuanto a que o países de la Unión Europea que puedan hacer relaciones bilaterales de comercio con países como Uruguay, por ejemplo, o Paraguay también. Eso sería algo interesante como antecedente, ¿no? Sí,
recordemos que para, por ejemplo, una negociación de un tratado de libre comercio que por ejemplo, Uruguay suscribió con México, que es uno de los pocos tratados de libre comercio que tiene, tuvo que pedir una autorización especial al Mercosur. En aquel momento se dio, y fue durante el gobierno de Jorge Valle, el presidente Jorge Valle, en el año 2003, si no recuerdo mal. Conquistamos un mercado de carnes, me acuerdo, que era importante. Exacto, sobre todo de carnes con México. Luego tuvo algunas dificultades de implementación, pero no por el acuerdo en sí, sino por algunas barreras no arancelarias que establecía México y que se fueron solucionando con el tiempo. Pero acá lo que se trata es de que a Uruguay le interesa, obviamente, la integración internacional y le interesa también la integración regional. Claro. Y, por supuesto, la integración a través de acuerdos bilaterales. O sea, todos este tipo de acuerdos, lo que se llama el multilateralismo, el regionalismo y el bilateralismo, que se habla en la jerga del derecho internacional, todos son complementarios. Claro. Y le permiten al Uruguay poder colocar su producción con mejores posibilidades de competencia en esos países. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. En la situación del arroz, ¿no? Uruguay en las últimas décadas se ha constituido en un exportador muy importante de arroz. En algún momento fue el 8º exportador del mundo. Hola. Pero lamentablemente se nos cortó la comunicación. Estaba Conrado Rodríguez. Paga el 11% de arancel para entrar en China. Mientras que, por ejemplo, otro de los grandes productores de arroz del mundo es Vietnam, y Vietnam ingresa a China con 0% de arancel. Entonces, Uruguay tiene que competir con el arroz de Vietnam en China, con diferente arancel, lo que hace que el arroz uruguayo sea más caro que el de Vietnam. Por eso se hace necesario este tipo de acuerdos, por ejemplo, con China, de poder ingresar con otras preferencias arancelarias que permitan que el Uruguay pueda ser competitivo en China. Entonces, di un ejemplo concreto que me parece bastante ilustrativo. No, es muy ilustrativo, sí. Creo que también... Hola. Creo que también, Rubén, muy ilustrativo también es la cifra final de lo que pagó Uruguay de aranceles a nivel internacional en el año 2019. Uruguay pagó $341 millones de aranceles, de los cuales 184 millones corresponden a su comercio con China. Entonces, vaya si será importante la posibilidad de tener un acuerdo con China, más allá de que las escalas obviamente son muy diferentes. Aquí lo que se trata es tener acuerdos que sean complementarios. Por supuesto. O sea, obviamente, en productos que sean priorizados por Uruguay, poder tener un acceso preferencial a China, y obviamente en productos que tenga China que no sean desarrollados en Uruguay, que no haya una industria en Uruguay, bueno, poder permitirle a China poder ingresar a Uruguay también con preferencias arancelarias. Por supuesto. El Mercosur ahora tiene una... Eso favorece a todos nosotros, al consumidor final también. Exacto. Favorece a toda la economía uruguaya, favorece a los emprendimientos, a los uruguayos, a todos los uruguayos que trabajan y que en definitiva producen le ponen valor agregado a los productos para poder ser exportables, ¿no? Exacto. Creo que eso le daría una posibilidad cierta al Uruguay de poder crecer, de poder superar el entecimiento económico que hemos tenido en los últimos tiempos, en verdad el decrecimiento económico fruto de la pandemia, y negociando y logrando acuerdos puntuales a través del Mercosur. Sería algo interesante que el Mercosur llegara a un acuerdo global con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, que ya se viene negociando y que como dije hace un ratito, se viene avanzando en 4 o 5 ejes que se habían trancado, entre ellos, por ejemplo, el tema de medioambiental, el tema de las denominaciones geográficas, que también está arriba de la mesa, y algunos otros temas. Bueno, en la medida que se venga avanzando, Uruguay
se va a ver fortalecido en esa inserción internacional. Te quería decir también, ahora se abre una oportunidad también con lo que es el Gran Bretaña, ¿no? Con Inglaterra y sus asociados sus asociados. ¿Por qué? Porque al ellos salir de la Unión Europea no están atados a las reglamentaciones de la Unión Europea, permiten poder comerciar con el mundo con otra libertad. Así que siempre en el eje de todo esto sigue estando la libertad, Rubén, ¿no? Sí. En este caso, la libertad de comercio. Sin duda, Conrado, está muy presente siempre acá la libertad de comercio, la libertad de establecer relaciones bilaterales, multilaterales, como tú decís. Es un reclamo histórico del Uruguay, como bien lo planteabas, desde la época ya de Jorge Valle, a través de las presidencias, inclusive hasta del Frente Amplio. Ahora lo reitere con mucho énfasis el presidente, el doctor Luis Lacalle Pou, que incluso fue motivo hasta de campaña electoral en segunda vuelta. Era una de las banderas de reivindicar un Mercosur flexible. Y todo esto que estás planteando está encaminado hacia una próxima reunión, ¿verdad? Como decías, de cancilleres y de ministros, como para, de algún modo, ya afinar y resolver un documento que evite esto que tú planteabas, que es la resolución 32, que plantea negociar en bloque. Sé que la Unión Europea es un gran ejemplo porque no tiene ese tipo de corset, ¿no? de limitaciones, y por eso puede abrir también a negocios bilaterales o multilaterales. Es así, bueno, las próximas 2 semanas, creo que antes del 15 de mayo, porque todavía no se ha definido la fecha concreta, se va a reunir el Consejo de Mercado Común, esta reunión de cancilleres y de ministros de Economías del bloque. Allí hay una postura muy clara del Uruguay. Esto que venimos hablando ya es parte de un borrador que está circulando en cada una de las cancillerías del Mercosur. Seguramente los otros países van a hacer sus propuestas, y bueno, y ahí vamos a tener que negociar, porque de eso se trata. La política es negociación, y en la medida de que le pueda servir a los diferentes integrantes del bloque, sabemos que Argentina va a ser el país que va a estar más renuente a la posibilidad de esto. ¿Por qué? Porque tiene una política muy proteccionista de su industria, y una flexibilización que no se ha dado, sino que más bien a nivel comercial tiene muchas rigideces, y eso, bueno, va a complicar un poco las cosas. Pero en la medida de que Uruguay cuente con el apoyo de Brasil, apoyo muy importante, y Paraguay, yo creo que Paraguay, que está orejeando un poco el juego, creo que Paraguay también obviamente le sirve como país que tiene una escala diferente a los socios mayoritarios, la posibilidad de una apertura. Paraguay ha negociado, por ejemplo, con Taiwán, ha negociado con otros países, tiene acuerdos comerciales, entonces creo que esto le va a servir también mucho al Paraguay, y esto de alguna manera le daría una nueva orientación al Mercosur. Un Mercosur que en los últimos tiempos ha sido más bien un Mercosur político, burocrático, más que económico, la idea original del Mercosur. Bueno, de empezar a reorientarlo, ponerlo nuevamente en la senda de los principios inspiradores del Mercosur, que realmente a los países integrantes, que le den una plataforma para poder lograr mejores acuerdos con otros bloques. Hay bloques que son realmente muy importantes en lo que tiene que ver con lo que se llama el Transpacífico. Está la India también con su comunidad. Hay una comunidad económica de países alineados a la India, por ejemplo. Hay muchas. Exacto. Allí en Asia hay mercados muy, muy interesantes para el Uruguay. Y bueno, este es un gran puntapié inicial, digamos, a lograr este acuerdo de flexibilización. Si se lograra, realmente sería un gran éxito de nuestro país, de nuestro gobierno, porque realmente ha costado muchísimo poder hacer entender a los otros países que para que todos estemos a gusto se necesita también darle algunas prioridades a los países de menor escala. Por supuesto. Como no tenemos el mercado que tiene Argentina y que tiene Brasil, y que se permite
que ellos mismos se permiten tener alguna holgura, digamos, en no tener que abrirse al mundo. Bueno, no es así con los países más chicos. Uruguay o está abierto al mundo y es una voz respetada en el mundo, o realmente no tiene posibilidades. Claro. Y eso es la apuesta que viene haciendo el Uruguay hace muchas décadas, pero creo que se le da un gran énfasis en los últimos meses, que es muy importante. Muy buena noticia, Conrado. Y bueno, vamos a estar atentos a ese tema, ¿no? Que es de vital importancia, como tú decís. El Uruguay o sale al mundo o no es viable, no es posible, porque somos un pequeño país. Seguro que contaremos con el apoyo de Brasil, que es uno de los gigantes del Mercosur, con una economía con mucho más posibilidades que la Argentina, bajo un régimen muy cerrado. Hoy estamos hablando ya de un régimen, quizá no de un gobierno, perfilando una ideología, con una situación de inestabilidad política también, pero una grave situación económica. Y sí, vaya que es un lastre, ¿no? Esa palabra que no le gustó al presidente argentino, pero lo es. Y así salieron rápidamente a apoyar la posición uruguaya Brasil, como también Paraguay, que tú decís la va orejeando, pero que en definitiva también necesita esas aperturas. Esperemos que esto prospere. Un tema muy, muy importante tratado hoy contigo, Conrado. Te agradezco una vez más la deferencia, bueno, y está integrado el programa de esta manera, y que bueno, que lo hayamos podido hacer hoy vía Zoom y no presencial por el inconveniente que se te presentó en el día de mañana. Pero ya volveremos a la columna habitual de los viernes seguramente. Te deseo una gran jornada. Bueno, yo te agradezco mucho, Rubén. Decir por último que, a ver, aquellos que muchos hablan de la posibilidad de salirse del Mercosur, a ver, yo creo que tenemos que seguir insistiendo con esta posibilidad. Bueno, si no tenemos éxito, bueno, sí, pensar otras alternativas. Claro. Yo no estoy diciendo que hay que salirse del Mercosur, pero pueden existir otras alternativas. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de las exportaciones del Uruguay, el primer lugar donde exporta el Uruguay es China, después viene Estados Unidos, sí, y después viene Argentina. Claro, sin duda. Sí. Agotar todas las posibilidades. Agotar las posibilidades. Tenemos que seguir teniendo en cuenta, muy en cuenta, a nuestros socios y a nuestra región, porque la realidad nos indica de que si bien hemos perdido dependencia, la dependencia que teníamos en la década del 90, sobre todo con Argentina y con Brasil, tenemos una menor cantidad de exportaciones a esos países, sigue siendo bastante elevada. Sí. Un cuarto de las exportaciones del Uruguay siguen yendo a Argentina y Brasil, por lo tanto tenemos que ser muy, muy claros y muy, muy finos, digamos, en las negociaciones. Perfecto. Así que, bueno, yo te agradezco, Rubén. Muy bien. Nos estaremos viendo. Sí, cómo no. Buena jornada, Conrado. Nos vamos, que nos corre el tiempo. Nos vemos. Estamos en contacto en la semana y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Un gran abrazo, Conrado. Un gran abrazo. Muchas gracias, Rubén. Saludos a la audiencia. El diputado por el Partido Colorado, Conrado Rodríguez, que estuvo hoy porque no puede estar en el día de mañana. Así que mañana tenemos bastante tiempo para cumplir con lo que estaba previsto y publicado en Flyer, Occidente en Jaque, nuestras editoriales, y mañana está Mobus con un enorme tema que es el impacto de la cadena forestal de UPM en la educación de nuestro país. Nos vemos mañana a partir de las 10, mañana de 10 a 12. Estate ahí, pronto, porque tenemos que saber en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Para sofocar cualquier